Roberta Priscila Cedillo Hernández es profesora asociada de la carrera Nivel D de tiempo completo dentro del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. De verdad, tratar de conversar sobre temas a los que no estamos tan habituados siempre va a ser fructífero. Pues mi nombre es Priscila Cedillo, yo soy socióloga de formación, trabajo identidades de género en adolescentes, ¿no? Como línea de investigación y soy profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, pues un poco estoy acá a propósito de la publicación en español de un cómic sobre un clásico de la sociología, La distinción de Pierre Bourdieu, que además es uno de mis autores preferidos y con quienes trabajo bastante en mis investigaciones. Claro que sí. Justamente la ilustradora, la encargada de realizar el cómic, estuvo pensando continuamente en ese público en particular, ¿no? En chicas, chicos que asisten al liceo, que es el equivalente a las preparatorias en Francia, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cuestiones que ella insiste mucho, ¿no? Cuando nos cuenta cómo fue que construyó este cómic, fue pensando en chicas, chicos de entre 15 y 16 años que están atravesando justamente tanto por un conflicto generacional respecto a sus padres, ¿no? Pero también en las historias de amor que están empezando a vivir y a experimentar en carne propia. Entonces, la novela está claramente dedicada a ese sector, ¿no? Justamente a estos que todavía no eligen una vocación profesional, un oficio, ¿no? Pero que tienen esta educación ya media superior, ¿no? En donde pues el conocimiento sociológico nunca está de más, ¿no? Conocer de dónde vienen nuestras elecciones, nuestros gustos, ¿no? Cómo es que se pueden identificar ciertos determinismos sociales, es algo que la motiva a escribir la novela y, reitero, pensando justo en este público, ¿no? Adolescente, pues. Primero que nada es una expresión cultural, ¿no? Y en ese sentido es digna de respeto y por parte de la sociología creo que puede haber varias derivas, digamos, de investigación alrededor del cómic. Una, la platicamos, el lugar que ocupa el cómic en el marco de prácticas culturales, ¿no? Y cómo en ese sentido se valora dependiendo de lo que entendemos por literatura legítima, ¿no? Y bueno, eso ahí te habla un poco de estas relaciones de poder que justo se tejen entre clases sociales, donde unas son capaces de imponer esta definición legítima de cultura sobre el resto y hacer que prácticas culturales como el cómic, que no necesariamente deba de ser así, pero que dado este sistema, ¿no? De dominación particular, lo es, pues aparecen como infravalorados, ¿no? O sea, ese es uno, dar cuenta de la arbitrariedad de la que es objeto el cómic cuando se le juzga desde esos parámetros de alta cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que ese es un punto. Ahora, otra cuestión que es como muy interesante y que ahora que mencionas este artículo de esta revista que dirige Bourdieu, pues justamente es un microcosmos cultural, quienes se dedican al cómic, ¿no? Quienes lo producen, quienes lo consumen, forman también pues un microcosmos, un universo en donde están pues los consagrados, los que apenas van llegando y están tratando de ver, los críticos, quienes se encuentran leyendo, consumiendo ese tipo
de expresiones culturales y bueno, ver cuáles son las relaciones que se van a tejer entre productores, críticos, consumidores, cuáles son las disputas que mueven ese campo, ¿no? Eh, pues bueno, también es un mundo como a explorar bastante interesante, pues para conocer un poco más de cómo funciona el campo de la producción cultural, ¿no? Aquí a propósito del cómic, pero lo mismo puedes decir de otras muchas expresiones, el graffiti, el arte, tanto este, sus expresiones como avant-garde, como o expresiones populares, pues conforman microcosmos sociales, ¿no? Donde tú puedes observar cómo es que se relacionan las personas y cuáles son las disputas, las tensiones, los rendimientos de ese tipo de lucha. Y bueno, finalmente también, por ejemplo, a mí algo que me llamaba mucho la atención de este cómic en particular por el cual estoy acá, ¿no? Es este entenderlo como un arma de difusión masiva, ¿no? Acá a mí el cómic de La Distinción en particular me gusta mucho porque a partir de que la ilustradora gesta una trama, ¿no? Un profesor en un liceo, en una preparatoria, tímido, inseguro, pero que le encanta Bourdieu, llega y plantea que quiere dar clases sobre este libro, La Distinción, y entonces van apareciendo sus estudiantes que de pronto pues reflexionan sobre los gustos que tienen sus familias, se empiezan a mirar de otra manera y la autora pues logra justo dar cuerpo a conceptos que son muy abstractos, ¿no? Por una parte, y te engancha, ¿no? Te engancha, o sea, te permite conocer una obra que maneja un nivel de abstracción muy alto, ¿no? A partir de vivencias concretas, y eso es como bien interesante. Y otra cuestión que ahora que un poco leía también, pues, sobre cómic y sociología para esta entrevista, me llamaba mucho la atención que hay autores, ¿no? Sociólogos, sociólogas, que ya están publicando artículos de investigación sociológica como viñetas, ¿no? Como historietas, pues, ¿no? Que también es una manera, pues, de hacer accesible la sociología a un público no académico, ¿no? Lo cual siempre será una gran virtud, porque igual que el cómic, la sociología, como sus productos, pues a veces quedan encerrados en grupos muy pequeños, con un lenguaje muy restringido. Y entonces hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Pues representan un desafío para quienes nos dedicamos a la sociología, por supuesto, un desafío en donde ilustradoras, ilustradores tienen que acompañarnos, ¿no? Para poder transitar a un lenguaje que llegue a un público mucho más amplio, ¿no? Y que en ese sentido la sociología no se quede en un grupo tan pequeño, ¿no? Yo diría, calmémonos, ¿no? Primero y antes que nada, calmémonos, ¿no? Digo, obviamente Bourdieu trabaja con una serie de estadísticas que van de la década de 1960 a 1970, y en ese sentido te presenta una fotografía de lo que fue la sociedad francesa en ese momento, ¿no? Evidentemente, si tú consideras las estadísticas actuales en la propia Francia, tendrías un retrato diferente, ¿no? Pero sí hay cuestiones que te permiten preguntarte un poco qué pasa ahora, ¿no? Que están contenidas en ese libro, ¿no? Por ejemplo, cómo es que las clases sociales se constituyen no solo económicamente, sino también a partir del estilo de vida que las define y cómo ese estilo de vida implica también una forma de distinción, ¿no? Respecto a otros grupos, ¿no? Este, Cómo también en ese sentido prácticas que en sí mismas no tienen ningún valor,
aparecen como más prestigiosas que otras, ¿no? Entonces, es un libro que te permite indagar sobre cómo los grupos se cohesionan y al mismo tiempo se distinguen de los otros, ¿no? Y no porque tengan que ser exactamente las mismas prácticas culturales en Francia en los 60 que en Francia hoy o que en México actualmente, ¿no? Ha habido investigaciones justo en México sobre, bueno, entonces, ¿cuál es el sistema de prácticas culturales, ¿no? Que en México definen esta alta cultura, ¿no? ¿Quiénes son los portavoces de esas definiciones de alta cultura? ¿Cómo se contraponen con otros estilos de vida? Entonces, hay ahí todo un tema, es un libro que te invita a preguntarte, a cuestionarte sobre cómo las elecciones más individuales tienen un trasfondo de clase y se vuelven un arma para distinguirse, ¿no? Y también para reproducir este mecanismo de dominación. Digo, volviendo un poquito al cómic de la distinción, la autora Tiffany Rivière narra, dice, el libro de la distinción tiene un potencial emancipador porque te permite conocer las reglas del juego social que estás condenado a jugar, pero que muchas veces no conoces cuáles son esas reglas, ¿no? Entonces acá lo que dice la autora un poco es, bueno, el cómic, al mostrarte estos mecanismos de cómo se reproducen las élites, ¿no? De cómo el gusto se hace cuerpo y en ese sentido la clase se hace cuerpo, ¿no? Pues te está apuntando también a hacer evidente que no es natural, que no tiene por qué ser así necesariamente, ¿no? Que vamos, que en ese sentido es arbitrario, es una relación de dominación que se hizo cuerpo históricamente, pero que no es inmodificable, ¿no? Por el tipo de preguntas que te invita a hacerte, ¿no? A Bourdieu le interesa dar cuenta de cuáles son los mecanismos que aseguran que se reproduzcan relaciones de dominación, ¿no? Entonces, esa pregunta puede ser contestada de muchas formas dependiendo del contexto en el que tú estés, ¿no? Y las herramientas que tengas a mano, pero sigue siendo válida, porque la distinción no es una receta de cocina, ¿no? No es que la vayamos a replicar, pero las preguntas que contiene y que pueden ser utilizadas, ajustadas, modificadas, ¿no? Pero trabajadas, digamos, en función de otro contexto, creo que esa es como la riqueza que tiene el libro de Bourdieu, pero no solo es ese libro, ¿no? En general, las obras de los distintos autores, autoras, ¿no? Acercarte de manera crítica, pensar los problemas que están planteados ahí, cómo los podemos abordar en otros contextos, cómo podemos nosotros hacer investigación a partir de esas preguntas, ¿no? Te digo, para Bourdieu en general, él dice, quienes nos dedicamos a la sociología, eh, pues como que tenemos una, no quiero llamarlo misión, ¿no? Pero bueno, vamos a de hacer evidente la arbitrariedad del mundo social, ¿no? Porque Bourdieu dice, bueno, es que, ¿cómo es que el mundo sigue, gira y gira a pesar de las desigualdades, de las jerarquías, de las atrocidades que suceden en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos que aseguran que a pesar de todo eso, del conflicto, de la jerarquía, de las tensiones, de las luchas, ¿no? El mundo se mantenga, ¿no? Él, por ejemplo, encuentra que uno de esos mecanismos es la socialización del cuerpo, ¿no? Estamos habituados a vivir de determinada manera, ¿no? A experimentar el mundo de determinada manera, ¿no? Según nuestra clase, según el género, según nuestra pertenencia étnica, y con ello contribuimos a legitimar ese orden al mismo tiempo, porque lo naturalizamos, lo damos por sentado, ¿no? Sabemos que así debería ser, que así será.
Fíjate, una de las cuestiones que no tienen que ver con el cómic propiamente, pero sí con una literata que leyó a Bourdieu también y que se identificó mucho con escritos como La Distinción. Es una escritora francesa que se llama Annie Ernaux y ella escribe novelas autobiográficas, ¿no? Ella era hija de unos comerciantes en un pueblo francés y a través de la escuela llega, digamos, como a esta clase, bueno, este grupo intelectual en París, ¿no? O sea, como que asciende socialmente. Y en una de sus novelas cuenta el choque que le provocaba escuchar a sus compañeras universitarias que daban la escuela por sentado como algo completamente natural, ¿no? Cuando para ella era una apuesta de vida o muerte, ¿no? Haber llegado a la universidad no era algo que estaba, digamos, en sus planes, en el contexto social en el que creció, no era algo que se daba por sentado, era algo que le costó, que llegó, digamos, como pues a un punto en que dijo, esta es la cima, aquí o triunfo o fracaso, ¿no? No es una apuesta menor, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que ahí pues te va, te va, te va dando pues como indicadores de cómo este cuerpo socializado, ¿no? Tiene como preferencias, gustos, pero esos gustos no son solamente individuales, sino que se entienden en un contexto mucho más amplio, ¿no? Justo ahí, o sea, esto que señalas, ¿no? Hay quien defiende el gusto como algo personal porque está defendiendo una postura finalmente, ¿no? Es una ilusión en el sentido de que lo utiliza como arma para despreciar, ¿no? Al resto. O sea, claro, es que yo entiendo el cuadro rojo 799 porque encierra el cosmos, no sé, estoy exagerando, obviamente, ¿no? Y claro, quienes no lo entienden, pues no tienen buen gusto, no tienen sensibilidad artística, ¿no? No, lo que no tienen es el conocimiento de códigos que se transmiten justamente socialmente, ¿no? Pero justo ahí está defendiendo algo, ¿no? Está defendiendo su punto de vista y ese punto de vista depende de la posición que ocupa, ¿no? Finalmente. Ahora sí que ahí sí nos guste o no, y no tiene nada que ver con la calidad del arte contemporáneo, sino más bien con quien está juzgando y cómo está juzgando y desde dónde está juzgando, ¿no? Claro, porque también este mundo ha creado sus propios criterios de evaluación, ¿no? Sí, o sea, genera sus propios criterios un poco como es como cuando un trabajo científico, ¿no? Hay criterios que lo definen como un buen o un mal trabajo, ¿no? Claro, también hay que ver un poco, acá creo que la crítica muchas veces en sociología al menos es ser, tener como esta distancia, pues, para ver el cuadro más amplio y no solo la posición desde donde una gente enuncia algo, ¿no? Creo que en eso consistiría un poco esta labor crítica en sociología, no entendida como emitir un juicio sobre alguien, sino como distanciarte para comprender el conjunto de relaciones que existen entre distintos grupos, distintas instituciones, y cómo eso supone una posición para los agentes que están involucrados en ese juego y emiten puntos de vista que expresan esa posición, ¿no? Entonces, un poco conocer esos puntos de vista, de dónde vienen, ¿no? Claro, porque al final detrás de cada proyecto, ¿no? Hay personas, pues, interesadas en defenderlo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar conflictos, pues sí, generacionales, ¿no? El tipo de cómic que se leía
en México en los 60, pues no es el cómic que se lee ahorita, tendrá otras características. Desconozco los distintos grupos que pueda haber detrás, pero como socióloga podría decir, ¿no? Hay grupos detrás que están impulsando según sus intereses, sus preocupaciones, ¿no? Sus maneras de entender un poco al mundo social y al mundo del cómic en particular, ¿no? Que están apostando por proyectos con ciertas características, ¿no? En ese sentido, ahí pues hay una disputa en este microuniverso social, ¿no? En donde surge el cómic y cómo se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues en ese sentido puedes hacer varias lecturas, puede ser a lo largo del tiempo, puede ser en distintas regiones, ¿no? Distintos países. Incluso cuáles son las disputas en una misma época, en un mismo país, ¿no? Respecto a los grupos que están impulsando las distintas formas de cómic hoy en día, ¿no? O antes, o cuáles son las ligas entre unos y otros, ¿no? Creo que eso es como bien interesante para trabajarlo, ¿no? Identificar quiénes son, qué cómics hay, quién los edita, quiénes son los ilustradores, las ilustradoras, cuál es su perfil socioeconómico, ¿no? Quién es pues sí, entrarle un poco como por el lado de sobre todo de las editoriales, ¿no? O sea, si yo no supiera nada del cómic, pero me interesaría plantear una investigación, pues lo primero sería eso. ¿Qué tipo de cómics hay? ¿En qué editoriales se publican? ¿Son editoriales establecidas o son editoriales independientes? ¿Quiénes son las personas que están publicando cómic? ¿Cuál es su perfil? ¿De dónde vienen? ¿Ha sido su trayectoria profesional? ¿No? Este, quiénes son las nuevas voces, digamos, ¿no? Porque seguramente hay establecidos, ¿no? Gente muy reconocida y gente que está comenzando, ¿no? Que está pujando por subir, por llegar, ¿no? Quiénes son, cómo se tejen alianzas entre quienes publican, editan, consumen cómics, ¿no? Yo me iría por empezar a tejer este mapa, ¿no? De dónde están los distintos cómics en México, por ejemplo, en este momento, y cuáles son las relaciones que hay entre las personas que tienen que ver con el mundo del cómic, ¿no? Definir qué es lo que buscas, ¿no? Es de esa investigación en particular, ¿no? Porque vamos, no es lo mismo, por ejemplo, ver las desigualdades de género dentro de la producción del cómic en México, ¿no? Que ver los conflictos generacionales que prevalecen, digamos, en este mundo, ¿no? A raíz de la transformación que ha sufrido ese campo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ahí tendrías que tener como mucha claridad sobre aquello que esperas encontrar o que esperas buscar en una investigación como de ese tipo y pues ahí pues las posibilidades dependen de los intereses de cada quien, ¿no? Pues mira, yo creo que hay muchas investigaciones sociológicas. Digo, yo que me muevo un poco, mis líneas de investigación son cuerpo, emociones, género, ¿no? Eh, Pues yo rastrearía o me gustaría hacer como difusión, digamos, de los trabajos de gente como Tania Rodríguez de Guadalajara, ¿no? Seida Rodríguez también de Guadalajara, que trabajan sobre el amor en jóvenes, ¿no? Cómo existen formas de relacionarse particulares de los jóvenes, en particular a través de medios digitales, ¿no? Por ahí yo trabajaría. Hay pues gente que se dedica a pensar cómo hacer teoría sociológica, ¿no? Está un sociólogo mexicano, Jorge Galindo, que está en la UAM Coajimalpa, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, siguen el rastro de los sistemas de medición,
¿no? Cómo se impuso el sistema métrico, por ejemplo, ¿no? Héctor Vera. Entonces, pues yo un poco tendría como ese, pues es que ahí sí estoy hablando desde mis intereses, ¿no? De las personas que conozco, que creo que vale mucho la pena el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Y que bueno, pues ahí están, ¿no? Víctor Payá, que ahorita está trabajando sobre los sueños en sociología, ¿no? En fin, creo que ahí hay mucho material, pero pues ahí sí depende un poco a la, de los intereses de quien haga la propuesta, ¿no? Primero, la sensibilidad que tiene la autora para dar cuenta de conceptos abstractos en situaciones concretas y con las cuales te puedes identificar muy fácilmente, ¿no? Esa sería una, esa sensibilidad, digamos, para traducir conceptos sociológicos a escenas concretas, ¿no? Que no es que te hagan pensar inmediatamente en la teoría, aunque sí, pero que te hacen justo evidente el mecanismo social del que habló Bourdieu, ¿no? Cuando se refería al gusto, pues, ¿no? Como expresión y arma de clase. Esa una. Otra cosa que yo valoro mucho en las historietas y en cualquier libro en general es la claridad, ¿no? Que sean claros, que no sean rimbombantes, ¿no? Creo que a mí eso me vuela un poco la cabeza, no me gusta que escriban de manera muy rebuscada, ¿no? Creo que la claridad ante todo. Y otra cuestión creo que está presente en en la historieta, pues son las propias viñetas, ¿no? Que van pues que tienen digamos, los escenarios en los que transcurre la vida de los personajes, ¿no? Que me parece que ayudan mucho a plantear lo que quiere transmitir, ¿no? Creo que serían esas tres cuestiones, la sensibilidad, la claridad y obviamente el diseño, digamos, de la historieta, ¿no? Mira, yo digo, yo creo que eso es una deficiencia mía, ¿no? No buscar otro tipo como de lenguajes. Yo he utilizado justo el de mouse, por ejemplo, en mis clases en licenciatura, cuando me toca impartir materias que tienen que ver con regímenes totalitarios, ¿no? He utilizado ese cómic, el de la distinción, también planeo incluirlo, pues ahora que está en español, este pues yo no te digo, no conozco como mucho, pero claro que sumaría, o sea, vamos, o sea, yo creo que ahí sí, como por una deficiencia profesional, porque estamos muy enfocados en el lenguaje académico, en los artículos, ¿no? En los libros, ahí sí, como como dirían tus amiguis serios, ¿no? Que nos cuesta trabajo trabajar, valga la redundancia, con otro tipo de materiales, cuando eso puede ser como muy fructífero, ¿no? Para adentrar. Entonces sí, yo incluiría a estos tres que ya hemos mencionado, ¿no? En distintas clases. Yo a veces trabajo más con películas que con cómics, ¿no? Pero bueno, es como encontrar otros lenguajes para tratar de transmitir experiencias que se analizan sociológicamente. Sumaría, por ejemplo, el trabajo de unas compañeras de la UNAM que ahorita están haciendo toda una labor por visibilizar los aportes que hicieron las mujeres a la sociología y entonces crearon un fanzine sobre mujeres marxistas, ¿no? Y entonces ya no es revisar a Marx y a Engels, ¿no? Sino a estas otras mujeres, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, ¿no? Que están ahí, Alexandra Kollontai, etcétera, que están ahí y que también dieron forma a las discusiones marxistas, aun cuando no se haya reconocido a posteriori su trabajo, ¿no?
Pues ese tipo, ¿no? O sea, ahí sí yo te quedo a deber como en términos de saber cuáles son los materiales con los que podría trabajar, pero lo poco que conozco, creo que sí vale la pena incluirlo en la formación educativa de los estudiantes, ¿no? De los y las estudiantes. No, pero fíjate, justo creo que ese es un buen ejemplo. O sea, qué tan autónomo es el campo del cómic, ¿no? O sea, qué tanto prevalecen los criterios propiamente de ese campo de producción cultural versus intereses de otro tipo, como el de las ventas, ¿no? Que lo que se busca no es crear un buen cómic, sino vender cómics, ¿no? Como las películas. No se busca una película cuyos criterios cumplan, digamos, aquellos que se definen como artísticos, sino producir películas en masa, en gran cantidad, que puedan ser consumidas, ¿no? Igualmente, y que también por eso son prácticamente olvidadas, ¿no? Porque pues cada semana sale una película, pues X, ¿no? Como, sí, justo, también como quienes crean cómics, ¿no? Tienen o perciben exigencias por parte de las instituciones que pueden financiarlos, ¿no? Y eso también influye en la producción del cómic. O sea, en ese sentido, producir un cómic no es un asunto, vuelvo, estrictamente individual, sino que forma parte de una negociación continua entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer con los recursos que tengo al alcance, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que estamos en una época que justo está preguntándose por qué han hecho las mujeres para conformar el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces hay una gran labor de visibilización en distintos lados, ¿no? En sociología no es la excepción. Justo estamos revisitando la historia de la disciplina para, bueno, ¿dónde estaban las mujeres, ¿no? ¿Dónde estuvieron las mujeres que, eran coetáneas de los clásicos de la sociología? Porque claro que tenemos nuestro Monte Rushmore de padres fundadores, ¿no? Tú lo sabes, Weber, Simmel, Marx, Durkheim, ¿no? Bueno, pero había mujeres, ¿no? Ahí estaba Harriet Martineau, quien tradujo a Comte del francés al inglés, ¿no? Y que el propio Comte elogió mucho la traducción porque logró sintetizar y además planteó todo un tipo de sociología distinta, digamos, a las líneas que después se reconocerían como clásicas dentro de la disciplina, ¿no? Que se preguntaba por cuál era el papel de las mujeres dentro de las sociedades, que se preguntaba por el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Que se preguntaba por la esclavitud y la relación con los proyectos civilizatorios que se creen tan buena onda, pero que hay detrás toda una carga fuerte, este, que es como pues, su contracara, ¿no? Está también Marianne Schnitger Weber, que fue esposa de Max Weber y que se le conocía principalmente por haber compilado escritos póstumos de Weber, pero que también tiene un trabajo intelectual propio, ¿no? Y que eh, a- apostaba también por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres dentro del matrimonio, desde una perspectiva liberal, pero se preocupaba por esas cuestiones, ¿no? Entonces, claro que ha habido mujeres dentro de la sociología, ¿no? Que estuvieron ahí presentes dándole forma a ese mundo, pero que no han sido reconocidas, ¿no? Entonces, ahorita sí hay una labor importante de reescribir la historia de la sociología para encontrar a esas mujeres, ¿no? Y bueno, ahora pues el campo mismo de la sociología ha cambiado mucho. Las mujeres
hemos accedido de forma masiva a la educación universitaria y eso ha implicado también una feminización de la disciplina, ¿no? Y bueno, por ejemplo, te digo yo que trabajo temas como cuerpo, emociones, afectividad, género, pues ahí hay un nicho, ¿no? En donde las mujeres estamos presentes, discutiendo, debatiendo, tratando también de jalar hacia otros temas que se consideraban como masculinos, ¿no? Ofrecer nuevas perspectivas. Entonces, creo que ahorita es una labor que está presente en sociología y en muchos otros campos, ¿no? Como esta de visibilizar el trabajo que hicieron o que han hecho o que hacen las mujeres hoy en día, ¿no? Y que te habla de un cambio de sensibilidad en términos sociales, ¿no? Pues, que refleja como, pues, esta balanza entre los géneros, ¿no? Como más equilibrada, digamos, y que te obliga a preguntarte, bueno, ¿en dónde han estado?, ¿no? Sí, sí, digo, sin duda, te digo, creo que eso, pues, obviamente, eso también cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que ahorita, como te decía, hay una sensibilidad particular en términos sociales respecto a lo que ha ocurrido con las mujeres, y uno de los primeros esfuerzos, digamos, que apoyan esa sensibilidad es visibilizar, ¿no? Entonces, listo, ¿quiénes? Claro que ha habido, ¿quiénes son? Aquí están, este es su trabajo, conózcanlas, ¿no? Pero este comentario de ni saben dibujar, ¿no? Que además es, de misógino, ¿no? Y despectivo, también abre una pregunta interesante, ¿no? Es decir, ¿cuáles han sido las condiciones a las que han tenido acceso los varones versus las mujeres para dedicarse a la ilustración, ¿no? ¿Cuáles han sido los incentivos? ¿Cuáles han sido los recursos a su alcance, no? O sea, ahí te plantea, pues bueno, ¿cuáles han sido entonces la infraestructura que soporta que esta industria sea altamente masculinizada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué entonces necesitamos para dar ese mismo incentivo, esos mismos recursos a las mujeres para consolidar su trayectoria dentro de ese campo, ¿no? O sea, es un comentario, voy a decir estúpido, pero que te hace preguntarte, ¿no? Bueno, o sea, okey, tú dices: "Las mujeres no saben dibujar", pero, ¿por qué no saben dibujar?, ¿no? ¿De qué les ha sido vedado en la historia? ¿De qué recursos les han sido negados para no saber dibujar?, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas condiciones materiales que hay detrás de esa falta de vocación?, ¿no? Yo creo que eso es algo que generalmente, o sea, incluso, digo, viéndolo desde el punto de vista del individuo, ¿no? Esta tendencia a idealizar el pasado, ¿no? Y es algo también común, sobre todo en grupos conservadores, ¿no? Esta idealización de volvamos a un pasado, a un paraíso perdido, ¿no? Es algo que sí, se asocia un poco a posiciones más conservadoras, ¿no? Reacias al cambio, ¿no? Porque hay posiciones, sobre todo jóvenes, ¿no? Generalmente, que, pues, no quieren romper con ese pasado, no quieren regresar a ese pasado, ¿no? Esta perspectiva como más reacia al cambio, pues, es más te habla más de justo una posición que está un poquito más cercana como a los polos dominantes, ¿no? Antes que a la transformación de un determinado campo, ¿no? Entonces, pues sí, 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 yo creo que sucede en general en muchos ámbitos, ¿no? Justo hay otro sociólogo, Norbert Elias, ¿no? Que habla de establecidos y marginados, ¿no? Como una forma de relación, ¿no? En el sentido de la disputa que se da
él está hablando de un barrio de unos vecinos, ¿no? Que además es como bien interesante el caso sociológicamente hablando, porque él plantea una investigación en un barrio con el mismo perfil socioeconómico de sus habitantes y que sin embargo hay una disputa entre quienes han vivido en ese barrio durante mucho tiempo y quienes no. Entonces, el criterio de distinción ahí era la antigüedad, ¿no? Y claro, quienes habían vivido mucho tiempo en un lugar, ¿no? Se construían como colectivo esta imagen de respetabilidad desde donde denunciaban al nuevo, al que acaba de llegar, al que es sucio, al que parece delincuente, al que no sé qué, ¿no? Pero llevado, por ejemplo, al ámbito académico, pues claro, entre las generaciones jóvenes que están ingresando a la academia y quienes ya están establecidos, ¿no? Y muchas veces eso se expresa, por ejemplo, a través de los objetos de estudio que eligen, ¿no? Entre más novedoso sea el objeto de estudio, ¿no? Es mucho más cercano a una posición todavía joven, nueva, ¿no? Recién llegada, que los temas clásicos de la sociología, que son los que definen las posiciones dominantes, ¿no? Entonces sí, sí, pasa. Creo que con este tipo de estrategias, un poco como la que mencionas de Japón, que yo desconocía, ¿no? Bueno, un poco se vale de la burla, de la crítica, de esas maneras dominantes, ¿no? Para proponer algo novedoso, para proponer algo nuevo, algo que no se había visto y que, dada la sensibilidad actual en torno a ese tipo de temas, pues genera como este boom, ¿no? Creo que ahí sí, frente a la nostalgia, pues esta resistencia creativa, ¿no? Cómo darle la vuelta un poco a estos valores que se nos imponen, ¿no? Pero con los que no estamos de acuerdo un poco, ¿no? Bueno, pues sí, fundamentalmente son artículos, capítulos en libros, me pueden encontrar en academia.edu, generalmente ahí subo una serie de como de papers en los que he estado trabajando, ¿no? Y bueno, así, fundamentalmente. O por ejemplo, ahora en la pandemia grabé mis videos para mis clases en YouTube, ¿no? Pero bueno, ahí si quieren chutarse a Bourdieu un ratito, pues ahí me pueden encontrar. No, pues nada, solo invitar a que lean cómics, ¿no? A que justo conozcamos como este mundo y que lo podamos implementar, ya sea en términos didácticos para uno como yo que doy clase y esto, entonces, pues es una buena manera, o como entretenimiento, simple y sencillamente también por el disfrute de hacerlo, ¿no? Digo, yo he aprendido mucho de estos textos como Persépolis o de la distinción o el de Maus, ¿no? La propia Mafalda creo que ha influido como mucho, pues, en mi trayectoria vital. Creo que darnos la oportunidad de conocer otros lenguajes a los que no estamos acostumbrados, nada más.